Durante el año pasado y podríamos decir que es una especie de celebración tanto de Marx como de su obra cumbre, El Capital. Como bien sabemos, Marx dedicó más de 40 años de su vida para la escritura de esta obra. Un material cuyo primer tomo publicó en 1867 y cuyos últimos materiales los terminó por escribir en 1873, incluidos como anexo al capítulo primero, el llamado Secreto de la Mercancía, el fetichismo de la mercancía y su secreto, es el título correcto. Marx dejó, podríamos señalarlo así, sin duda, una obra inconclusa, una obra no terminada, porque finalmente su proposición de análisis teórico en El Capital es el de la crítica de las categorías de la economía política burguesa. Esto es, de la crítica de las maneras en las que esta tradición de análisis, la economía política burguesa, como una de las partes de lo que podría ser una intención de crítica también de los otros planos analíticos, la filosofía política burguesa, la moral burguesa, el derecho burgués. Él intenta con esta crítica desestabilizar al orden existente y proponer en cierto modo una crítica demoledora de ese orden existente, ya no solo de las categorías que en este caso los economistas políticos están creando para analizar ese régimen o ese orden social, sino de la intención que esa crítica demoledora ilumine las posibilidades de construcción de un orden social distinto, anticapitalista o postcapitalista, podríamos decir en categorías más actuales. La obra de Marx, sin embargo, quedó inconclusa justamente por esa razón, porque lleva a sus bordes o a sus límites la crítica, en el sentido de que la crítica analítica de los conceptos se expresa también como crítica de los propios procesos sociales. Esa obra entonces siempre tiene esa condición de inconclusa hasta en tanto nosotros no seamos capaces también de transitar hacia otros órdenes sociales que nos permitan vislumbrar a esos mundos alternativos también con otras categorías. Por eso el de Marx parece ser un proyecto de una crítica negativa del orden, pero que en cierto modo anuncia una crítica positiva también de ese orden. El análisis de Marx yo últimamente lo he propuesto comparar en cierto modo también como una cierta intencionalidad estética. Él dice: estoy creando mi obra como un todo artístico. Lo pongo en relación, como han hecho otros autores, con un cierto modo de mirar, en este caso, la historia de la sociedad. Anteriormente a Marx, las sociedades eran vistas a través de la historia del libro, como historia de las grandes religiones, después como historia de la naturaleza, como puede ser que lo hizo el Bosco en su trabajo, en su pintura, en su boceto del Jardín de las Delicias. Marx intenta en ese sentido colocar las categorías analíticas en el centro de lo que serían las prácticas sociales, pero cómo estas prácticas sociales están vencidas al fetichismo de la mercancía, al fetichismo práctico de lo mercantil capitalista, y cómo ese orden que se rige por el fetichismo mercantil capitalista provoca que tanto la producción como la circulación, el consumo y la distribución finalmente están regidos por ese orden a través de las formas transfiguradas o las formas aparentes de la ganancia en lugar del plusvalor, del interés en lugar del reparto del capital, de la renta de la tierra en lugar de la construcción de un orden reproductor de la vida. En ese sentido, el ser humano queda en el medio
tanto del funcionamiento del fetichismo mercantil como de la mistificación de esas formas transfiguradas o formas aparentes que impiden avanzar hacia la construcción de otro orden. El capital, en ese sentido, es más vigente que nunca. Tiene una actualidad insospechada en la crítica aún posible que podemos hacer de este orden social y en la intención de buscar la construcción de mundos alternativos. Nada mejor que en esta etapa de su bicentenario del nacimiento de Marx para atreverse a leer una obra que es inconclusa también porque está abierta a nuestra intervención sobre la posibilidad de construir órdenes alternativos, mundos más humanos en donde la posibilidad de justicia, de democracia y de respeto a la vida estén en primer lugar antes que lo que rige, que es la predominancia de la cosa, de la mercancía y de sus mistificaciones.